Infecciones adquiridas en la comunidad. Micoplasmas. Revisión bibliográfica para la tesis de grado para la especialidad en medicina interna. Las neumonías adquiridas en la comunidad. Las neumonías adquiridas en la comunidad. Infecciones por micoplasma. Contenido. Definición, epidemiología, biopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Infecciones por micoplasma. Definición. Los organismos micoplasma de la clase Mollicutes son ubicuos como agentes patógenos y colonizadores en los reinos vegetal, animal e insectos. Representan las formas de vida libre más pequeñas conocidas, pero debido a que tienen requerimientos exigentes para el crecimiento son difíciles de cultivar. La presencia de varias especies de micoplasma como comensales en animales y sobre la mucosa oral y genital de los humanos da lugar con frecuencia a contaminación de cultivos celulares. Tal contaminación ha conducido a la falsa implicación de los micoplasmas como agentes causantes en muchas enfermedades humanas, tanto triviales como potencialmente mortales. De las enfermedades humanas en las que se ha demostrado la implicación de los micoplasmas, la neumonía causada por Mycoplasma pneumoniae es con mucho la más importante clínicamente. Esta infección constituye una proporción importante de los casos previamente clasificados como neumonía atípica, un término inespecífico para las neumonías parcheadas que, generalmente, no responden a los antibióticos beta-lactámicos y se deben a agentes etiológicos que no son fácilmente cultivables o visibles en la tinción de Gram. El término neumonía atípica persiste a pesar de nuestra capacidad cada vez mayor para identificar agentes etiológicos específicos tales como virus, Legionella y Chlamydophila. Organismo patógeno. Los micoplasmas son bacilos cortos, 10 por 200 nanomilímetros, que carecen de pared celular y están rodeados por una membrana que contiene esteroles. Por ello, no se afectan por los antimicrobianos inhibidores de la pared celular tales como los beta-lactámicos. En los cultivos de tejidos los micoplasmas son intracelulares, pero in vivo la infección es principalmente extracelular y afecta a las células epiteliales y sus orgánulos, como los cilios. La unión al epitelio respiratorio se realiza por medio de proteínas adhesinas terminales en orgánulos especializados de la punta celular. Epidemiología. La infección por Mycoplasma pneumoniae se transmite de persona a persona por las gotitas respiratorias producidas al toser. Parece requerirse una asociación relativamente próxima con el caso índice. La enfermedad suele introducirse en las familias por un niño pequeño. En algunos estudios, la mayoría de los adultos infectados eran los padres de los niños pequeños. En oposición a la mayoría de las infecciones respiratorias virales, que se manifiestan 1 a 3 días después de la infección, Mycoplasma tiene un período de incubación de 2 a 3 semanas. Por consiguiente, una historia clínica cuidadosa que muestra varias semanas entre los casos de una familia puede ser un indicio importante de etiología micoplásmica. Se pueden cultivar los microorganismos a partir del esputo de los individuos infectados durante semanas a meses después de un tratamiento clínicamente eficaz. La mayoría de los casos de infección respiratoria por micoplasma se producen aisladamente o como brotes familiares. Sin embargo, en las poblaciones cerradas como cuarteles militares e internados, Mycoplasma puede causar mini-epidemias y puede ser responsable del 25 al 75% de los casos de neumonía en tales ámbitos. Estudios epidemiológicos basados en la serología han documentado la elevada incidencia de infección respiratoria por Mycoplasma en todo el mundo. En Estados Unidos se estima que cada año se produce un caso de neumonía por Mycoplasma por cada 1000 personas, o más de 2 millones de casos anualmente. La incidencia de la infección respiratoria no neumónica por Mycoplasma puede ser de 10 a 20 veces mayor. Las tasas de ataque más altas se producen en individuos de 5 a 20 años, pero la infección por Mycoplasma pneumoniae se puede producir en cualquier edad y puede causar enfermedad particularmente grave en los neonatos. En oposición a las infecciones respiratorias virales que tienen su máxima incidencia en invierno en los climas templados, algunos estudios han descrito un máximo de incidencia de los brotes de Mycoplasma pneumoniae en el otoño.
Sin embargo, la mayoría de los estudios demuestran escasa o nula predominancia estacional en los casos esporádicos. A pesar de ello, en varios países se han descrito ciclos epidémicos recurrentes de 4 años. Hay una relación en cuanto a la edad de la infección del tracto respiratorio superior frente al tracto inferior causada por Mycoplasma pneumoniae. En los niños menores de 3 años se desarrolla principalmente infección del tracto respiratorio superior, mientras que en los que tienen de 5 a 20 años tiende a producirse bronquitis y neumonía. En los adultos mayores predomina la neumonía. Biopatología. Debido a la baja letalidad de la mayoría de las infecciones por micoplasma, existe poco material anatomopatológico humano. La inoculación en cultivos de órganos traqueales animales se sigue de lesión ciliar y descamación del epitelio superficial. Este último efecto es, posiblemente, responsable de la tosecilla que aparece en la infección respiratoria por micoplasma. Probablemente sean varias las características de Mycoplasma pneumoniae que desempeñan un papel directo en la patogenicidad respiratoria de este microorganismo. La primera es la afinidad de Mycoplasma pneumoniae por las células del epitelio respiratorio. Parece que la unión se produce entre un orgánulo terminal localizado en un extremo del organismo filamentoso y una glucoproteína aislada de la superficie del epitelio respiratorio y de los eritrocitos, que actúa como receptor. Mycoplasma pneumoniae se une a las células del epitelio ciliado a nivel de la base de los cilios y parece que produce la mayoría de sus cambios fisiológicos y citolíticos mientras permanece fuera de la célula. El peróxido de hidrógeno producido por Mycoplasma pneumoniae, el único micoplasma humano que lo produce, puede ser responsable de parte del daño celular in vivo, al igual que la hemólisis que se observa cuando se hace crecer a los microorganismos en placas de agar-sangre. La infección por micoplasma activa a los linfocitos T y B e induce muchas citocinas y quimiocinas proinflamatorias y antiinflamatorias que pueden desempeñar un papel en la destrucción celular relacionada con la inflamación. Mycoplasma pneumoniae también secreta una toxina del síndrome de dificultad respiratoria extrahospitalaria, que se une a la proteína del surfactante y desregula la ribosilación del difosfato de adenosina del huésped. Durante la infección se producen concentraciones elevadas de toxina, síndrome de dificultad respiratoria extrahospitalaria, y la inoculación de dicha toxina en modelos animales, induce muchas de las características patológicas de la infección por Mycoplasma pneumoniae, entre ellas, vacuolización, ciliostasis y cambios inflamatorios. La elaboración de biopelículas específicas de cepa probablemente desempeña alguna función en la protección del microorganismo de las células inmunitarias del huésped y reduce la penetración de antimicrobianos. En el curso de la infección por Mycoplasma pneumoniae algunos pacientes producen crioaglutininas. Estas inmunoglobulinas M, O, y Gm, oligoclonales reaccionan de forma cruzada con los antígenos I, uno de los antígenos del grupo sanguíneo común a casi todos los eritrocitos humanos maduros. Unos títulos elevados de estos anticuerpos reactivos en frío pueden causar hemólisis, presumiblemente como consecuencia de la destrucción de los eritrocitos, activada por el complemento y con reacción de Coombs positiva, y dar lugar a alguna de las complicaciones descritas en el apartado manifestaciones clínicas. Al igual que otros anticuerpos IgM, las crioaglutininas inducidas por micoplasma se desarrollan tempranamente en la enfermedad, 7 a 10 días, y están con frecuencia presentes en el momento en que los pacientes buscan atención médica. El título de estas aglutininas es máximo a las 2 o 3 semanas y persiste durante 2 a 3 meses. Se han propuesto varias teorías sobre los factores que desencadenan la formación de crioaglutininas en la neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Una de ellas es que el organismo altera el antígeno I de tal modo que lo convierte en antigénico para el paciente. El peróxido de hidrógeno elaborado por Mycoplasma pneumoniae podría ser el responsable de esta alteración. Un estudio indicó que el antígeno I en su estado aislado puede servir como receptor para Mycoplasma pneumoniae y que las crioaglutininas se dirigen al receptor modificado. Otros estudios indican que las crioaglutininas se dirigen a las propias estructuras micoplásmicas y sencillamente reaccionan de forma cruzada con el antígeno I, alterado o nativo, en los eritrocitos. Dada su aparente diana, estos anticuerpos bien podrían contribuir a la citólisis y exacerbación de la infección o interferir en la diseminación de célula a célula al bloquear o desestructurar el receptor celular para el micoplasma. También se han asociado los títulos elevados de crioaglutininas con la hemólisis, presumiblemente como una consecuencia de la activación de la destrucción, mediada por el complemento, del eritrocito.
Aunque la hemólisis clínicamente importante es infrecuente, son comunes niveles subclínicos de destrucción de eritrocitos. La anemia drepanocítica, las hemoglobinopatías relacionadas con la drepanocitosis y la hipogamaglobulinemia predisponen a una mayor gravedad y mortalidad. Por tanto, algunos de los datos anatomopatológicos disponibles pueden verse influidos por los mecanismos fisiopatológicos de estos trastornos de base. Se han producido muertes en pacientes con neumonía difusa, síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, tromboembolia y coagulación intravascular diseminada. En los casos no fatales en los que se realizó biopsia pulmonar, el proceso inflamatorio afectó principalmente a la tráquea, bronquiolos y tejido peribronquial. La luz del árbol respiratorio se hallaba llena de un exudado purulento rico en leucocitos polimorfonucleares. El revestimiento de las paredes bronquiales y bronquiolares mostraba células metaplásicas y las propias paredes se hallaban infiltradas con elementos monocíticos, especialmente células plasmáticas. Había ensanchamiento de los septos peribronquiales e hiperplasia de los neumocitos de tipo 2. Manifestaciones clínicas. A la vista de la incidencia muy elevada de la infección respiratoria por micoplasma cuando se estudia epidemiológicamente en grandes poblaciones frente a la rareza de los diagnósticos individuales esporádicos, parece que en la práctica clínica de rutina se realiza rara vez un diagnóstico específico confirmado por el laboratorio de esta entidad. Probablemente hay 4 razones para esto. La primera es que la neumonía por micoplasma generalmente es de curación espontánea y rara vez fatal. Este hecho desalienta el interés por establecer la causa de la infección. Segundo, los micoplasmas son organismos relativamente difíciles de cultivar y de crecimiento lento. Por tanto, los resultados de los cultivos, si es que se obtienen, con frecuencia llegan solo después de que el paciente se haya recuperado. Tercero, Mycoplasma pneumoniae responde al tratamiento antimicrobiano empírico sugerido para la neumonía extrahospitalaria. Finalmente, hay un conocimiento insuficiente de la epidemiología y de las manifestaciones clínicas de la infección, por lo que con frecuencia no se considera el diagnóstico en pacientes fuera del intervalo de edad clásico. Figura 301.1. Principales manifestaciones clínicas y de laboratorio de la neumonía micoplásmica. ELISA, análisis de inmunoabsorción ligada a enzimas. Infección respiratoria. La mayoría de las infecciones por Mycoplasma pneumoniae afectan solo al tracto respiratorio superior. Después de un período de incubación de 2 a 3 semanas, la enfermedad tiene un comienzo insidioso que consta de fiebre, malestar general, cefalea y tos. La tos es la marca distintiva clínica de la infección por Mycoplasma pneumoniae. La frecuencia y la intensidad de la tos aumentan durante el día siguiente o los 2 días siguientes y puede llegar a ser debilitante. El comienzo gradual de los síntomas es claramente distinto de la frecuente manifestación fulminante de la infección respiratoria causada por el virus de la gripe o el adenovirus. En el 5 al 10% de los pacientes, dependiendo en parte de la edad, la infección progresa a traqueobronquitis o neumonía. En estos casos, las manifestaciones iniciales persisten y la tos se hace más intensa. Suele ser relativamente improductiva, pero puede producir un esputo blanco en ocasiones con estrías sanguinolentas. La tinción de grande este esputo muestra células inflamatorias sin ninguna especie bacteriana predominante, parte de la definición de la neumonía atípica. Con la tos continuada puede aparecer dolor torácico paraesternal como consecuencia de la distensión muscular, pero el dolor pleurítico auténtico es infrecuente. La fiebre suele estar entre valores de 38,3 a 38,9 grados Celsius y puede asociarse con escalofríos. En oposición a la neumonía causada por Streptococcus pneumoniae, la causada por Mycoplasma pneumoniae rara vez produce auténticos escalofríos con tiritona. En comparación con la gripe, que también puede manifestarse como un síndrome de neumonía atípica, las mialgias y las molestias gastrointestinales de náuseas y vómitos son infrecuentes. La diarrea, en ocasiones concomitante en la neumonía por adenovirus o legionela, es infrecuente en la infección por Mycoplasma. Desafortunadamente, no hay signos o síntomas clínicos que distingan de modo fiable las infecciones por Mycoplasma pneumoniae de otras neumonías extrahospitalarias. En la exploración física el paciente no tiene aspecto de estar gravemente enfermo. De hecho, esta enfermedad es el paradigma del término neumonía ambulatoria.
La faringe puede estar inyectada y eritematosa, en general, sin la acusada adenopatía cervical que se observa en la faringitis estreptocócica del grupo A. El Mycoplasma pneumoniae no es una causa frecuente de faringitis aislada en la población pediátrica o adulta. Mucho es lo que se ha hablado del hallazgo de meningitis bullosa en esta enfermedad. A pesar de que esta anomalía estaba presente en aproximadamente el 20% de los voluntarios con infección por Mycoplasma pneumoniae inducida experimentalmente, la auténtica meningitis bullosa, en la enfermedad naturalmente producida por Mycoplasma es rara. En un estudio con población pediátrica, la otitis se asoció rara vez con el aislamiento de Mycoplasma y, por el contrario, se asoció con frecuencia con patógenos bacterianos y virales del tracto respiratorio superior. Por tanto, la ausencia de meningitis bullosa o de otro tipo no debe disuadir al médico de un diagnóstico de neumonía por Mycoplasma pneumoniae. La exploración torácica en los pacientes con neumonía por Mycoplasma con frecuencia no es llamativa, incluso en los pacientes con tos productiva intensa. Puede no haber hallazgos auscultatorios o a la percusión, o pueden solo estar presentes mínimos estertores, crepitantes. La disparidad en esta enfermedad entre los hallazgos físicos y los datos radiográficos de neumonía puede ser la mayor de cualquiera de los síndromes de neumonía atípica. Aunque en esta enfermedad pueden producirse sibilancias, en un estudio de pacientes asmáticos, la presencia de sibilancias tuvo una correlación negativa con el aislamiento de Mycoplasma pneumoniae, en comparación con el aislamiento de patógenos virales respiratorios como el virus respiratorio sincitial. Tampoco parece que Mycoplasma pneumoniae sea un patógeno frecuente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica preexistente. La superinfección bacteriana después de la infección respiratoria por Mycoplasma pneumoniae es infrecuente. El hallazgo radiográfico de neumonía intersticial o alveolar parcheada no permite la diferenciación con cualquiera de las otras causas del síndrome de neumonía atípica. El derrame pleural, generalmente pequeño, se produce en el 5 al 20% de los pacientes con neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Esta baja incidencia de inflamación pleural es concordante con la rareza del dolor pleurítico. En caso de derrame, la toracocentesis pone de manifiesto un líquido seroso que es exudativo con mínima reacción inflamatoria. El recuento diferencial de células en el líquido es variable y son infrecuentes los derrames hemorrágicos. También es muy infrecuente aislar Mycoplasma pneumoniae de los derrames cuando estos se producen. Aunque en general la neumonía es leve y autolimitada, se han descrito casos fulminantes, graves y letales en adultos jóvenes normales y pueden ser infradiagnosticados. Figura 301-2. Radiografía de tórax que muestra neumonía intersticial moderada debida a infección por Mycoplasma pneumoniae en un paciente con pocos hallazgos en la auscultación torácica. Figura 301-3. Síndrome de Stevens-Johnson en un niño con neumonía por Mycoplasma. Afectación extrapulmonar. Se han descrito anomalías en casi todos los órganos y sistemas como ejemplos de las manifestaciones extrapulmonares de la infección por Mycoplasma pneumoniae. La frecuencia de estas manifestaciones extrapulmonares varía enormemente de un trabajo a otro y son mucho menos frecuentes cuando se ven como parte de un estudio epidemiológico prospectivo más que como la suma de casos notificados aislados. La conclusión parece ser la de que la elevada prevalencia de la infección por Mycoplasma pneumoniae predispone a la notificación de muchos fenómenos concurrentes, pero quizás no relacionados como si formasen parte de la enfermedad micoplásmica. Se han descrito varios síndromes clínicos con la suficiente frecuencia como para aportar un cierto apoyo a una relación causal. Afectación dermatológica. Se han descrito una amplia variedad de afecciones dermatológicas transitorias junto con la neumonía por Mycoplasma pneumoniae, como son erupciones maculares, morbiliformes y papulovesiculares, así como eritema nudoso y urticaria. De nuevo, la variedad y elevada incidencia de estos exantemas en ausencia de infección por Mycoplasma dificulta definir la relación, si es que la hay, con estas observaciones. Además, se desconoce el papel desempeñado por el tratamiento antibiótico concurrente en el desarrollo de los exantemas que se observan durante la infección por Mycoplasma pneumoniae. Una enfermedad cutánea que se produce en concierto con la infección por Mycoplasma pneumoniae con la frecuencia suficiente como para aportar una cierta base de relación es el eritema multiforme mayor, o síndrome de Stevens-Johnson.
Este exantema se ha descrito hasta en el 7% de los pacientes con neumonía por micoplasma y consta de vesículas eritematosas, placas y ampollas que afectan a la piel y con localización particular en las uniones mucocutáneas. También puede estar afectada la conjuntiva, al igual que los órganos de los tractos gastrointestinal y genitourinario y las articulaciones. El síndrome de Stevens-Johnson se ha asociado en casos aislados con otras muchas infecciones, como algunas que pueden manifestarse como síndrome de neumonía atípica, tales como la neumonía de la enfermedad de los legionarios, el síndrome respiratorio conjuntivitis por adenovirus y la infección por el virus de la gripe B. No obstante, la asociación con la infección por micoplasma neumonía es con mucho la más frecuente. El síndrome de Stevens-Johnson tiende a producirse en los pacientes más jóvenes con neumonía por micoplasma y tiene una franca preponderancia masculina, de 2:1 a 4:1. La patogenia del síndrome de Stevens-Johnson no está clara. Se ha supuesto durante mucho tiempo que la inmunidad desempeña un papel principal, pero varias publicaciones han notificado el cultivo de micoplasma neumonía a partir de las lesiones. En esta enfermedad la relación con el nivel de crioaglutininas es variable. Se ha sugerido que el desarrollo del síndrome de Stevens-Johnson puede ser la consecuencia de una mayor sensibilidad a los antibióticos en presencia de la infección por micoplasma pneumoniae, pero en algunos pacientes se desarrolla el síndrome incluso en ausencia de tratamiento antibiótico previo o concurrente. En la mayoría de los pacientes las lesiones desaparecen en 1 a 2 semanas sin cicatrización, a menos que sobrevenga una impetiginización. Una forma debilitante de mucositis asociada a micoplasma neumonía es inafectación cutánea, se ha descrito como síndrome de Stevens-Johnson atípico, que, sin embargo, actualmente tiende a ser considerada como entidad independiente designada con ese término. El fenómeno de Raynaud, vasoespasmo reversible transitorio de los dedos que se desarrolla con la exposición al frío, no es técnicamente un síndrome dermatológico. Sin embargo, se manifiesta en la piel. Este fenómeno se produce en muchas personas, por lo general mujeres, sin asociación alguna con la infección. Aunque no está claro el mecanismo fisiopatológico de esta afección en la infección por micoplasma pneumoniae, puede relacionarse con la acción in vivo de las crioaglutininas. Otras complicaciones vasculares descritas en la infección por micoplasma pneumoniae incluyen la oclusión de la arteria carótida interna e infarto cerebral. Complicaciones cardíacas. Las anomalías cardíacas se encuentran entre las manifestaciones extrapulmonares de la infección por micoplasma pneumoniae descritas con mayor frecuencia. Los signos y síntomas sugerentes de afectación cardíaca son arritmia, insuficiencia cardíaca congestiva, dolor torácico y anormalidades electrocardiográficas, particularmente defectos de la conducción. Aunque se han descrito anomalías cardíacas en hasta el 10% de los casos de infección por micoplasma pneumoniae, otros trabajos indican una prevalencia mucho más baja. Las complicaciones cardíacas son más frecuentes con el aumento de la edad. Estas prolongan la enfermedad, pero rara vez llevan a la muerte. Se desconoce el mecanismo de la lesión cardíaca, pero se ha aislado micoplasma pneumoniae del líquido pericárdico de al menos un paciente. Complicaciones neurológicas. Se estima que las complicaciones neurológicas se registran en el 0,1% de las infecciones por micoplasma, aunque la prueba causal de la afectación del sistema nervioso central es poco sólida. Tal afectación es más habitual en los niños, y predomina la encefalitis, la complicación de peores consecuencias. Se han descrito casos de meningitis aséptica, encefalomielitis diseminada aguda, mielitis transversa, disfunción del tronco del encéfalo, síndrome de encefalopatía reversible posterior, síndrome de Guillain-Barré, ataxia cerebral y neuropatía periférica. Los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo en estos casos son variables, pero la respuesta celular suele ser mínima, con una ligera elevación del nivel de proteínas y una concentración de glucosa normal a ligeramente disminuida. Lo más frecuente es que el diagnóstico de la afectación del sistema nervioso central relacionada con el micoplasma se base en la exclusión de otras causas, la presencia de una enfermedad respiratoria previa o intercurrente y una elevación en el título de anticuerpos en suero frente a micoplasma pneumoniae. En ocasiones se han demostrado anticuerpos específicos frente a micoplasma en el líquido cefalorraquídeo, pero estos títulos han ido en paralelo con los títulos de anticuerpos en suero. Las complicaciones neurológicas suelen ser reversibles. Sin embargo, la mortalidad en pacientes con afectación del sistema nervioso central es superior que la de aquellos sin tal afectación.
Aunque se ha aislado Mycoplasma pneumoniae en no muchos de estos pacientes, la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, no ha detectado ADN de Mycoplasma pneumoniae en el líquido cefalorraquídeo de 11 pacientes que supuestamente tenían enfermedad del sistema nervioso central relacionada con Mycoplasma pneumoniae a tenor de la serología. Por consiguiente, se han sugerido mecanismos inmunitarios de lesión neural. Algunos micoplasmas elaboran una neurotoxina, pero en Mycoplasma pneumoniae esta no se ha descrito. Complicaciones musculoesqueléticas, renales y hematopoyéticas. Las poliartralgias son frecuentes en la neumonía por micoplasma, pero es infrecuente la artritis monoarticular o migratoria. Se han postulado mecanismos inmunitarios, pero ha habido pocos trabajos sobre aislamiento de Mycoplasma pneumoniae a partir del líquido articular. Se han descrito algunos casos de artritis franca en pacientes con hipogamaglobulinemia. Los micoplasmas no humanos probablemente causan artropatía en varias especies animales y Mycoplasma hominis se ha asociado con artritis humana. La rabdomiólisis, también notificada con frecuencia creciente, puede asociarse a concentraciones muy altas de enzimas musculares, interleucina 18 y factor de necrosis tumoral alfa. Asimismo, se han descrito complicaciones renales asociadas con sedimentación de inmunocomplejos y títulos altos de crioaglutininas, así como varios casos de anemia aplásica asociada a Mycoplasma pneumoniae. Afecciones que aumentan la susceptibilidad. Varios trabajos han subrayado la inusual gravedad de la infección por Mycoplasma pneumoniae en pacientes con anemia drepanocítica o hemoglobinopatías relacionadas con la drepanocitosis. En estos pacientes pueden producirse grandes derrames pleurales y acusada dificultad respiratoria. Mycoplasma pneumoniae se asocia a síndrome torácico agudo, especialmente en niños con drepanocitosis. La asplenia funcional y sus deficiencias asociadas en la opsonización pueden contribuir a la abrumadora infección por Mycoplasma pneumoniae, al igual que ocurre en la infección por Streptococcus pneumoniae. Algunos pacientes con anemia drepanocítica e infección por Mycoplasma pneumoniae en los que se desarrollan unos títulos de crioaglutininas extremadamente elevados pueden padecer necrosis digital, como ocurre con Streptococcus pneumoniae. Los niños con síndromes de inmunodeficiencia han sido sujetos de los casos descritos de infección por Mycoplasma pneumoniae. No está clara la contribución de la insuficiencia inmunitaria, dado que las infecciones por Mycoplasma son muy comunes en los niños normales. Mycoplasma pneumoniae no es un agente oportunista muy frecuente en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, pero en estos pacientes se ha identificado Mycoplasma fermentans, cepa incognitus. En niños con síndrome de Down también se ha descrito infección por Mycoplasma pneumoniae inusualmente grave pero no letal. Diagnóstico. El diagnóstico de la neumonía por Mycoplasma se realiza principalmente por la clínica. El organismo puede cultivarse en medios sin células, pero la mayoría de los laboratorios diagnósticos de los hospitales no están preparados para cultivar micoplasmas. Por ello, hay un considerable interés en el desarrollo de pruebas diagnósticas rápidas con alta sensibilidad y especificidad. Estas pruebas se clasifican en 3 categorías: detección en suero de inmunoglobulinas específicas a Mycoplasma pneumoniae y detección directa de antígenos o secuencias nucleotídicas específicas de Mycoplasma pneumoniae en las muestras clínicas. Desde el punto de vista diagnóstico, la detección más útil es la de la IgM específica a Mycoplasma pneumoniae porque es la que indica una infección reciente con mayor probabilidad. Se han desarrollado inmunoanálisis ligados a las enzimas para detectar IgM e IgG dirigidas frente a Mycoplasma pneumoniae. Cuando se utilizaron en pacientes con determinaciones positivas de anticuerpos fijadores del complemento, el inmunoanálisis ligado a las enzimas tuvo una especificidad mayor del 90% y una sensibilidad del 98%. Cuando la IgG fue la única diana, la especificidad se mantuvo, pero la sensibilidad cayó a solo el 46%. Las variaciones sobre este tema detectan anticuerpos IgM dirigidos frente a antígenos específicos de Mycoplasma pneumoniae. Las pruebas son sencillas de realizar y tienen elevada sensibilidad y especificidad, pero como todas estas pruebas están diseñadas para detectar anticuerpos IgM, los resultados pueden ser negativos al comienzo del curso de la infección, de menor que 7 a 10 días. Por consiguiente, no proporcionan la deseada confirmación lo suficientemente pronto como para dirigir el tratamiento inicial. En el curso de la infección por Mycoplasma pneumoniae se producen varias clases de anticuerpos.
Algunos de estos cumplen el papel deseado de la producción de anticuerpos, la neutralización del agente, y otros parecen ser autoanticuerpos. Entre estos últimos hay aglutininas frente al pulmón, al cerebro, a cardiolipinas y al músculo liso. Las mejor estudiadas de estas autoaglutininas son las isohemaglutininas frías. Se observó que estas aglutininas eran capaces de aglutinar los eritrocitos a 4 grados Celsius. La aglutinación era reversible mediante calentamiento de la mezcla suero-eritrocitos a 37 grados Celsius y, a diferencia de la hemaglutinación por mixovirus y paramixovirus, era repetible con la misma muestra, indicando así que la enzima destructora del receptor, neuraminidasa, no desempeñaba papel alguno en la disociación a 37 grados Celsius. El fenómeno de las crioaglutininas, cuando es positivo, se produce tempranamente, pero no es ni muy sensible ni muy específico. Otras enfermedades que pueden dar lugar a crioaglutininas son la mononucleosis causada por el virus de Epstein-Barr, la infección por citomegalovirus, algunas otras enfermedades virales y linfoma. Un título de 1/32 o mayor es muy sugestivo de infección por Mycoplasma pneumoniae. Cuando la prueba se realiza en el laboratorio, los resultados no estarán disponibles durante al menos un día y en algunos casos una semana, pero se puede realizar una versión rápida a la cabecera del paciente. En esta prueba se extrae 1 ml de sangre del paciente en un tubo con anticoagulante. Se prefiere el tipo de tubo empleado para recoger muestras para la determinación de protrombina. Antes del enfriamiento, el examen muestra un recubrimiento liso del tubo por los eritrocitos. Se enfría a la sangre a 4 grados Celsius, colocándola en hielo líquido o en un refrigerador estándar. Después de varios minutos, se examina el tubo en busca de la presencia de aglutinación macroscópica de los eritrocitos. A continuación, se recalienta el tubo a 37 grados Celsius en una incubadora o por exposición al calor corporal y se reexamina. La aglutinación debe disociarse a 37 grados Celsius y el aspecto del tubo debe ser como estaba antes del enfriamiento. Esta aglutinación y disociación asociadas a la temperatura pueden repetirse muchas veces en la misma muestra. Un resultado positivo de la prueba a la cabecera del paciente se correlaciona con un título de laboratorio de 1/64 o mayor y, por tanto, es menos sensible que la prueba de laboratorio. Sin embargo, se puede realizar en minutos y, si es positiva, es muy sugestiva de aglutinación en frío relacionada con micoplasma. La presencia de crioaglutininas puede también dar lugar a una elevación artefactual de los índices macrocíticos secundaria a la agregación in vitro de los eritrocitos, cuando se mide por el método de recuento Coulter. En este caso, la anchura de la distribución de los eritrocitos podría ser elevada, indicativa de la heterogeneidad en el tamaño de los eritrocitos medidos. Se ha obtenido la detección de antígenos de Mycoplasma pneumoniae directamente en las muestras de esputo mediante el empleo de un inmunoanálisis ligado a las enzimas indirecto de captura de antígeno. La especificidad de la prueba fue elevada, los reactivos reaccionaron solo frente a Mycoplasma pneumoniae y Mycoplasma genitalium. La sensibilidad fue también relativamente alta, 91%, cuando la prueba se realizó en el esputo y aspirados nasofaríngeos de pacientes en los que se había demostrado por cultivo o serológicamente que tenían infección por Mycoplasma pneumoniae. Se ha conseguido la detección de secuencias nucleotídicas específicas de Mycoplasma pneumoniae directamente en el material clínico mediante el empleo de pruebas desarrolladas localmente o por grandes laboratorios de referencia. Estas pruebas, que pueden completarse en unas pocas horas, detectan bien el ADN de Mycoplasma pneumoniae, PCR, o el ARN ribosómico, amplificación de ácidos nucleicos por transcriptasa inversa. La elevada sensibilidad y especificidad de la PCR en tiempo real realizada en el esputo, aspirado nasofaríngeo o material del frotis faríngeo en Torunda, sugiere que esta prueba podría servir como un método diagnóstico específico y rápido. 2 pruebas basadas en ácidos nucleicos han sido aprobadas por la Food and Drug Administration para el diagnóstico de la infección por micoplasmas. La prueba Illumagene Mycoplasma y la prueba Multiple Biofire Diagnostics Film Array Respiratory Pano. La prueba Illumagene emplea la amplificación isotérmica mediada por asas, mediante sondas que reconocen una única copia del gen de la proteasa, mientras que la prueba Biofire es aplicable a 20 patógenos respiratorios frecuentes, incluidos los de micoplasma, utilizando tecnología de PCR anidada. Ambas se han estandarizado para su aplicación en muestras nasofaríngeas y presentan excelentes perfiles de sensibilidad y seguridad, en comparación con las pruebas serológicas, en un contexto de enfermedad respiratoria aguda.
Muy pocas de las pruebas de anticuerpos disponibles tienen sensibilidad y especificidad aceptables cuando se comparan con la PCR como patrón de referencia de infección probada. En cualquier caso, las potenciales limitaciones de estos medios diagnósticos se relacionan con su naturaleza no cuantitativa y con la significación poco clara de los resultados positivos, que pueden registrarse en un contexto de colonización después de que la infección aguda se haya resuelto. En tales casos, el uso de la serología, además del de la PCR, puede ser útil. Es probable que las futuras pruebas utilicen técnicas de detección cuantitativas, lo que contribuiría a distinguir colonización e infección. A pesar del número y variedad de pruebas existentes para el diagnóstico de la infección por Mycoplasma pneumoniae, la mayoría de los casos tiene lugar en el marco ambulatorio y la instauración del tratamiento antimicrobiano es empírica y basada en el reconocimiento clínico del síndrome. No es necesario el tratamiento antimicrobiano de la infección por micoplasma del tracto respiratorio superior y lo más frecuente es que la etiología micoplásmica de este síndrome quede sin diagnosticar. La neumonía causada por micoplasma cura espontáneamente y en la mayoría de los casos no es potencialmente mortal. No obstante, el tratamiento con antimicrobianos eficaces puede acortar la duración de la enfermedad y, mediante la reducción de la tos y del número de organismos por unidad de volumen del esputo, puede disminuir la diseminación de la infección a los contactos. Como la neumonía por micoplasma es esporádica, la mayoría de los estudios sobre eficacia antimicrobiana se dirigen no a este agente en particular, sino al tratamiento de la neumonía extrahospitalaria, de la que micoplasma supone un porcentaje variable. Análisis retrospectivos de las causas permiten establecer la eficacia específica contra cada microorganismo. Como podría predecirse por la ausencia de pared celular, todos los micoplasmas, incluido Mycoplasma pneumoniae, no se afectan por los antibióticos beta-lactámicos como penicilinas y cefalosporinas. Los aminoglucósidos son eficaces in vitro, pero no se han evaluado in vivo en cuanto a su eficacia. Los pilares del tratamiento de la infección del tracto respiratorio por Mycoplasma pneumoniae han sido los macrólidos y las tetraciclinas. El empleo de cualquiera de estos fármacos reduce significativamente la duración de la enfermedad. Los hallazgos radiográficos pueden tardar una semana o más en resolverse, incluso con un tratamiento apropiado, y los organismos pueden seguir siendo cultivados a partir del esputo durante varias semanas después de una tanda completa de tratamiento clínicamente eficaz. Esto puede ser consecuencia del hecho de que, aunque Mycoplasma pneumoniae cause enfermedad respiratoria como parásito extracelular, tiene también la capacidad de residir intracelularmente, lo que dificulta la erradicación del organismo in vivo en oposición a los cultivos celulares. Se desconoce el efecto del tratamiento sobre las manifestaciones extrapulmonares. Mycoplasma hominis no es sensible a la eritromicina. Dados los efectos adversos de eritromicina y tetraciclina, hay un considerable interés en la eficacia antimicoplásmica de otros agentes. La doxiciclina se tolera algo mejor que la tetraciclina y puede administrarse en 2 dosis diarias en vez de 3. In vitro, doxiciclina es tan eficaz como tetraciclina frente a Mycoplasma pneumoniae. Se ha observado que otras diversas clases de antimicrobianos tienen actividad significativa in vitro e in vivo frente a Mycoplasma pneumoniae y otras especies de micoplasma, como las fluoroquinolonas, macrólidos de amplio espectro, acitromicina, claritromicina, y miembros de la clase de antimicrobianos macrólido-lincomicina streptogramina cetólido. No hay buenos datos sobre la duración óptima del tratamiento necesaria para minimizar el estado de portador y la recidiva con estos agentes. Los macrólidos son más activos in vitro que las tetraciclinas. Las fluoroquinolonas tienen una actividad adecuada para el tratamiento de estas infecciones. Son más activas que las tetraciclinas, pero son al menos 100 veces menos activas que los macrólidos. Las streptograminas son también menos activas que los macrólidos, pero más activas que las tetraciclinas. Existe una significativa diferencia de costo en el uso de estos fármacos en Estados Unidos, incluso con formas genéricas. La acitromicina es entre 5 y 7 veces más costosa que la eritromicina o la doxiciclina, en tanto que el levofloxacino es 12 veces más costoso que la eritromicina y 20 veces más que la doxiciclina. Durante la pasada década han proliferado informes, primero en Asia y después en otras zonas, incluso Estados Unidos, que indican menor sensibilidad de los aislados de Mycoplasma pneumoniae a macrólidos. En 2012, un estudio chino notificó una resistencia a macrólidos del 95%. En Estados Unidos, la resistencia fue hasta del 13% en 2015.
Considerando todo lo anterior, el tratamiento recomendado incluye doxiciclina, 100 mg cada 12 horas en niños mayores y adultos, o acitromicina, 500 mg el primer día y luego 250 mg cada 24 horas. A los niños pequeños se les debe administrar acitromicina, 10 a 12 mg por kilogramo el primer día, seguido de 5 mg por kilogramo por día. Dada su semivida más prolongada, 10 días de acitromicina son una pauta de tratamiento adecuada. Recientemente, la American Academy of Pediatrics ha sancionado el uso de un ciclo corto de doxiciclina en niños menores de 8 años, y ha convertido este fármaco en una alternativa adecuada para niños de corta edad. La duración usual del tratamiento con doxiciclina es de 14 días. Unas tandas más cortas pueden llevar a recidivas. La adición de corticoesteroides, por ejemplo, prednisolona, 1 mg por kilogramo 2 veces al día durante 3 días, con posterior disminución gradual durante una semana, redujo la duración de los síntomas en los niños con infecciones graves o resistentes, especialmente con concentración sérica de lactato deshidrogenasa mayor de 300 unidades por litro. Prevención. Los brotes de infección respiratoria por Mycoplasma pneumoniae en los reclutas han llevado a un interés para elaborar una vacuna con el fin de proteger frente al organismo. Las vacunas resultantes indujeron respuestas de anticuerpos específicos, pero la protección quedó limitada a no más del 50% de los receptores de la vacuna. No se ha demostrado que las vacunas vivas, que utilizan cepa salvaje atenuada de micoplasmas y mutantes termosensibles, sean más eficaces. En un estudio, los voluntarios que recibieron vacuna pero que no elaboraron una respuesta de anticuerpos sufrieron una enfermedad más grave cuando fueron reexpuestos a la cepa salvaje de micoplasma que el personal no vacunado. Aunque Mycoplasma pneumoniae sea quizá la causa principal del síndrome de neumonía atípica en las poblaciones cerradas, el entusiasmo por el desarrollo de una vacuna contra esta enfermedad se ha debilitado. La nueva tecnología que implica la inmunización por genoteca de expresión de ADN se ha mostrado satisfactoria en estudios animales con micoplasmas no humanos, y estos métodos pueden aportar nuevo interés al desarrollo de la vacuna frente a Mycoplasma pneumoniae. Prevención secundaria. El empleo de antibióticos profilácticos en los miembros de familias expuestas a micoplasma disminuye la enfermedad clínica en estos pacientes, pero no se previene la seroconversión. Un estudio demostró que la profilaxis con acitromicina, administrada como una dosis de carga de 500 y 250 mg por día en los 2 a 5 días siguientes, redujo de forma significativa la tasa de ataque secundario de la infección por Mycoplasma pneumoniae en un centro médico de cuidados crónicos. Otras especies de micoplasma. Otras infecciones por micoplasma demostradas comprenden las de vías urogenitales causadas por ureaplasma, Mycoplasma hominis y Mycoplasma genitalium, las infecciones de heridas provocadas por Mycoplasma hominis, y la infección sistémica inusualmente grave en pacientes inmunodeprimidos causada por Mycoplasma fermentans, cepa incognitus. Epidemiología. Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis y Mycoplasma genitalium se propagan por vía venérea, no se documentan bien, y son difíciles de cultivar, aunque pueden identificarse más fácilmente mediante pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Su incidencia y prevalencia verdaderas son desconocidas, al igual que su repercusión en la salud pública. Biopatología. Los micoplasmas genitales se unen a las células usando una proteína de adhesión, así como proteínas de membrana asociadas a lípidos, que se adhieren mediante receptores de tipo Toll. Una vez dentro de la célula, Mycoplasma genitalium ha demostrado que activa la elaboración de numerosas citocinas causantes de inflamación. Manifestaciones clínicas. Las enfermedades atribuidas a ureaplasma incluyen infecciones urinarias, con o sin formación de cálculos. El microorganismo se ha citado como causa de bajo peso al nacer en recién nacidos. Hay una creciente evidencia de que la infección crónica por Mycoplasma genitalium provoca uretritis no gonocócica en hombres y cervicitis y enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres, en las que a veces causa infertilidad por factor tubárico, parto prematuro y aborto espontáneo. La infección por Mycoplasma genitalium crónica puede potenciar la adquisición del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, por aumento de la descamación epitelial. La prevalencia de Mycoplasma genitalium parece mayor en pacientes con el VIH que en la población general. Mycoplasma hominis es un microorganismo comensal genitourinario y oral, y se ha documentado como causa de endometritis y fiebre puerperal.
Mycoplasma hominis causa también infección de heridas externales tras cirugía cardiotorácica y se ha correlacionado con artritis en pacientes inmunodeprimidos. Mycoplasma salivarium puede estar implicado en la enfermedad periodontal. Mycoplasma fermentans, cepa incognitus, fue identificado hace unas 4 décadas como agente infeccioso en pacientes inmunodeprimidos, en los que induce afectación multisistémica muy grave. Tabla 301.1. Localizaciones e infecciones relacionadas con micoplasmas humanos distintos de Mycoplasma pneumoniae. Subgrupo, localizaciones del aislamiento, enfermedades, y frecuencia. Mycoplasma hominis, localizaciones tracto genitourinario, mujeres mayor que hombres, conjuntivas, neonato, sangre, periparto, heridas quirúrgicas, articulaciones, enfermedades, cervicitis, vaginitis, prostatitis, conjuntivitis, sepsis periparto, infección de esternotomía, y artritis, el cual es frecuente. Mycoplasma orale, localización, orofaringe, enfermedades se desconoce, es frecuente. Mycoplasma salivarium, localizaciones, orofaringe, encía, enfermedad periodontal, es frecuente. Mycoplasma fermentans, localizaciones, tracto genitourinario, sangre, tejidos, enfermedad multisistémica en SIDA, es infrecuente. Mycoplasma genitalium, localizaciones tracto genitourinario, enfermedades, uretritis, cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, es infrecuente. Ureaplasma spp. Localizaciones tracto genitourinario, enfermedades, uretritis, infección genitourinario superior, es frecuente. Diagnóstico. El desarrollo de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, como la PCR, ha aumentado la capacidad de detección de Mycoplasma genitalium y otros micoplasmas genitales en las secreciones. No obstante, la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas parecen variar. Algunas pruebas disponibles comercialmente permiten detectar diversos micoplasmas y organismos clamidiásicos en un único panel. El perfeccionamiento y la estandarización de estas pruebas deben aportar claridad a la patogenia de estos organismos. Tratamiento. Mycoplasma hominis no es sensible a los macrólidos, pero sí a otros antimicrobianos recomendados para la infección por Mycoplasma pneumoniae. La acitromicina, 1 gramo en dosis única, logra una tasa de curación de la uretritis asociada a infección por Mycoplasma genitalium significativamente superior a la doxiciclina en multidosis, aunque la tasa de éxito de una sola dosis de 500 miligramos de acitromicina es solo del 60%, mientras que la de moxifloxacino se aproxima al 90% de los casos. Pronóstico. El pronóstico de la enfermedad temprana sin cicatrización del cuello uterino y las trompas de falopio es relativamente bueno, aunque el tratamiento de todas las parejas sexuales del caso inicial es esencial para prevenir la reinfección. El pronóstico depende también de la sensibilidad de los organismos causales. Es muy probable que la resistencia a los antimicrobianos aumente en el futuro, como sucedió con la acitromicina en el pasado.